Hay hombres que solo llegan a conocer quién es realmente Dios cuando todo lo demás desaparece, cuando ya no están los amigos, cuando el dinero deja de alcanzar, cuando el apoyo se esfuma, cuando se quedan sin aplausos, sin respaldo y sin salidas fáciles. Es ahí, justo ahí, cuando un hombre se queda cara a cara con una verdad que no puede seguir ignorando. Si Dios es todo lo que tienes, entonces descubres algo poderoso. Dios es todo lo que necesitas. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete al canal para no perderte información acerca de la palabra de Dios. Una vez dicho lo anterior, continuamos con el vídeo. La soledad, aunque duela, se transforma en el salón de clases de Dios. Cuando un hombre pierde todo lo que le era familiar, sucede algo profundo. El ruido del mundo se apaga. Las distracciones se caen una por una. Y en ese silencio incómodo ya no hay dónde esconderse. Ahí es donde un hombre se enfrenta consigo mismo y con Dios. Porque la fe verdadera no nace en la comodidad, nace en la soledad. No se forma cuando todo va bien, sino cuando todo parece irse. Mira el caso de Job. En un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo, sus bienes, su familia, incluso su bienestar físico. Las personas que debían apoyarlo lo cuestionaron. Y quien más cerca estaba de él le dijo que renunciara a su fe y se rindiera. Pero Job respondió con una declaración que sigue retumbando hasta hoy. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo único que le quedaba era Dios, Job descubrió una fe que no podía ser derrumbada. Una fe que no dependía de circunstancias, sino de convicción. Ahora mira a David. Antes de ser rey, pasó años escondido en cuevas, huyendo, sin ejército, sin corona, sin garantías. No tenía multitudes, no tenía estabilidad, no tenía certezas humanas. Solo tenía a Dios. Y fue en ese aislamiento donde escribió palabras que todavía hoy nos estremecen. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Esos momentos no eran castigos, eran entrenamientos divinos. Dios estaba formando su carácter lejos de los reflectores. Dios muchas veces quita las muletas para enseñarnos a caminar por fe y no por lo que vemos. Por eso la Escritura dice: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando todo lo demás es removido, la debilidad deja de ser una vergüenza y se convierte en la puerta por donde entra la fuerza de Dios. La dependencia activa el poder divino. Mientras tengamos a quien llamar, dinero al cual recurrir o fuerza propia en la cual confiar, nos engañamos pensando que tenemos el control. Pero cuando todas las opciones humanas se terminan, la dependencia de Dios deja de ser una elección y se convierte en supervivencia. Moisés aprendió esto en el desierto, guiando a un pueblo entero sin recursos, sin provisión visible, sin soluciones humanas. No había planes, no había estrategias, no había reservas. Solo Dios. Y entonces Dios proveyó alimento del cielo, agua donde no la había. La lección fue clara. La provisión no viene del esfuerzo humano, viene de Dios. Y la promesa sigue vigente. Mi Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas. Cuando un hombre aprende a depender, descubre algo que transforma su vida. El suministro de Dios nunca se agota. A veces, Dios permite que perdamos aquello en lo que más confiábamos, no para destruirnos, sino para mostrarnos que Él siempre fue suficiente. Y en el momento exacto en que entiendes que Dios es tu única opción, también descubres que siempre fue la mejor opción. La soledad, entonces, deja de ser enemiga y se convierte en invitación. El vacío que antes dolía se transforma en el espacio donde Dios se manifiesta. Jesús mismo vivía esto. Antes de tomar decisiones importantes, antes de obrar milagros, antes de enfrentar los momentos más duros, se apartaba a lugares solitarios para orar. No era pérdida de tiempo, era conexión. En la soledad Jesús recibía la fuerza para cumplir su propósito. David también lo vivió, y tú también puedes vivirlo. Porque cuando todo se cae, cuando todo se va, cuando solo queda Dios, es cuando descubres que nunca estuviste solo. Muchos de los salmos más poderosos no fueron escritos en palacios ni en momentos de gloria. Nacieron en cuevas, en noches largas, llenas de incertidumbre, miedo y profunda soledad. Fue ahí, lejos de la comodidad, donde brotaron las palabras más sinceras. Por eso el Salmo 34:18 declara con tanta verdad: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y rescata a los de espíritu abatido.
La adoración más profunda de David no nació en la abundancia, sino en su aislamiento más intenso. Ahí entendemos algo clave. La soledad, aunque duele, no es inútil. Tiene propósito. La soledad empuja a un hombre hacia el lugar secreto. Ese espacio donde ya no hay máscaras, donde no hay público, donde solo queda Dios. Y en ese lugar, la intimidad con Él se vuelve firme, real, inquebrantable. Cuando el mundo se aleja, Dios se acerca. Cuando las voces externas se apagan, la voz de Dios se escucha con mayor claridad. Ahí es donde un hombre aprende a reconocer la guía divina sin confusión. Las pruebas no llegan para destruirte, llegan para formarte. Cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, las dificultades dejan de quebrarlo y empiezan a construirlo. La presión que parecía destinada a aplastarte se convierte en el proceso que forja una fortaleza que nada puede derribar. José es un ejemplo perfecto. Fue traicionado por quienes más confiaba. Fue vendido, olvidado y encerrado, sin familia, sin aliados, sin respaldo humano. Todo indicaba que su historia estaba terminada. Pero años después, José pudo decir con autoridad: «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo encaminó para bien, para preservar la vida de muchos». Su aislamiento no fue abandono, fue preparación. La Escritura lo confirma cuando dice: «Consideren como motivo de gran gozo cuando enfrenten diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce perseverancia, y dejen que la perseverancia complete su obra». Dios no desperdicia el dolor. Nada de lo que has vivido fue en vano. Cuando ya no queda nadie que te sostenga, aprendes a mantenerte firme en la fuerza de Dios. Y cuando sales del fuego, no sales más débil. Sales refinado, más consciente, más preparado para el propósito que Dios puso en tu vida. Ahí descubres algo que cambia todo. Dios no solo ayuda, Dios es suficiente. Cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, finalmente entiende que Dios no es lo último que le queda. Es todo lo que necesita. Lo que antes se sentía como pérdida se transforma en ganancia, porque nada se compara con la presencia de Dios. Pablo lo entendía perfectamente. Encerrado, limitado, sin libertad ni comodidades, declaró con firmeza: «Considero todo como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo». Aunque perdió comodidad, compañía y seguridad, encontró algo mayor. Encontró gozo, porque tenía a Cristo. El Salmo 73:26 lo resume así: «Mi cuerpo y mi corazón pueden fallar, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre». Cuando cualquier otra fuente se seca, Dios permanece. Ese es el secreto que muchos hombres solo descubren cuando todo se viene abajo. Dios no es un plan de emergencia, no es el último recurso, Él es la fuente. Y cuando entiendes eso, dejas de temer lo que perdiste, porque te das cuenta de que ya ganaste todo lo que realmente importa. Así que aquí va la pregunta final. ¿Qué pasa cuando llegas a ese punto? Cuando la gente se va, el apoyo desaparece y solo queda Dios. ¿Lo ves como el final o como el comienzo de algo mucho más grande? Si crees que Dios es suficiente, deja un comentario escribiendo: «Dios es suficiente». Y si estás dispuesto a mantenerte firme solo en Él, suscríbete para más mensajes que fortalecerán tu fe. Porque tu historia no ha terminado. De hecho, puede que apenas esté comenzando. Gracias por ver.